Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra segunda jornada de discusión, organismos constitucionales autónomos, un análisis crítico. Y el día de hoy nos acompañan pues miembros muy destacados de la academia, del activismo y de los cambios, los protagonistas de los cambios recientes que hemos tenido en materia institucional y normativa que han avanzado la agenda en rendición de cuentas. Y bueno, antes de presentar a los panelistas, también quiero dar la bienvenida a nuestro rector, Gustavo Padilla, rector del CUSEA, y agradecer a las instituciones convocantes de este evento, a la Universidad de Guadalajara, por supuesto, al CUSH, al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, al CUSEA y al Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Entonces, el día de hoy nos acompañan Marcos Mendiburu, que es consultor independiente, experto asociado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, gran aliado de las causas de la transparencia, la participación ciudadana y la fiscalización. Y él es, bueno, consultor en transparencia y ha trabajado con diversas organizaciones civiles, con fundaciones, con gobiernos. Digamos que ha estado del lado del activismo y del lado de las propuestas concretas. Bienvenido, Marcos. También nos acompaña la doctora María Amparo Casar, quien es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es maestra y doctora por la Universidad de Cambridge, especialista en temas de política mexicana y política comparada, tiene una vasta publicación en materia de relaciones entre los poderes públicos y vigilancia del poder legislativo, y desde hace algunos años pues ha sido cofundadora de esta organización que es frecuentemente mencionada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y desde hace unos meses es presidenta de esta organización social. Bienvenida, María Amparo. También nos acompaña Ana Cristina Ruelas, quien es abogada y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. Muchos de ustedes la conocen por su destacado papel en la organización Artículo 19, organización que dirigió hasta hace muy poco y actualmente forma parte aún del Consejo Directivo. Y bueno, Ana Cristina tuvo un papel muy destacado en la redacción misma de la Ley General de Transparencia que tantos dolores de cabeza da ahora a los sujetos obligados. Bienvenida, Ana Cristina. Y finalmente nos acompaña nuestro querido colega y amigo Jorge Alberto Alatorre, quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, ahorita en licencia por su importante papel que está realizando como presidente del Sistema Nacional Anticorrupción y miembro y destacado y único ahorita, esperemos que pronto acompañado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenido, Jorge, y espero que no te quedes solo en esta labor de ser tú mismo la séptima silla. Bueno, pues ahora sí doy la palabra al rector Padilla. Gracias por esta amplia convocatoria. Muy buenas tardes. Es un gusto para la Universidad de Guadalajara y muy en especial para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que me honro en ser su rector, y del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, poder tener esta segunda sesión webinar con las personalidades que ya mencionó Lourdes. Este webinar, organismos constitucionales autónomos, la pregunta, sin duda es un espacio que nos va a permitir hacer un análisis de cara a la sociedad para poder crear una opinión pública informada sobre la importancia de preservar los organismos constitucionales autónomos. Entendemos que la labor de las instituciones de educación superior, la responsabilidad de la Universidad de Guadalajara es invitar precisamente a las y los especialistas, tanto de la academia como quienes se encuentran en la trinchera de la defensa de los derechos del Estado mexicano, de sus instituciones, para poder analizar de una manera informada
y de cara a la sociedad, ¿cuáles son las implicaciones de la autonomía de estos organismos constitucionales autónomos? Por eso reconozco la presencia de la doctora Lourdes Morales Canares, quien además una magnífica conductora en esta mañana. Ella no se presentó a sí misma, pero bueno, ella dirige la Red por la Rendición de Cuentas en el contexto de un trabajo que ha venido haciendo el CIDE y que ahora se está incorporando a la Universidad de Guadalajara junto con el doctor Mauricio Merino Huerta, quien dirige el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Muchas gracias, doctora Lourdes. También a la doctora Ana Cristina Ruelas, a Marco, a María Amparo Casar, que mucho nos honra tenerla aquí en la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Y por supuesto a nuestro compañero universitario Jorge Alatorre, profesor investigador, por cierto, también del CUSEA, y ahora con la responsabilidad de dirigir desde el Comité de Participación Ciudadana el Sistema Nacional Anticorrupción. Simplemente desear que este espacio permita que la opinión pública, que la sociedad pueda tener un mayor conocimiento y comprensión de propuestas que hemos venido escuchando, en donde se pretende cercenar o se pretende transformar o se pretende modificar lo que por muchos años ha correspondido a la sociedad concluir, ¿no? Los grandes logros en materia de la formación de estos organismos constitucionales autónomos ha sido el resultado de una democracia, del esfuerzo de mujeres y hombres que hemos visto cómo el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la generación de pesos y contrapesos, los equilibrios en el uso del poder público, nos ha traído a contar hoy en nuestro sistema político mexicano con estos organismos constitucionales autónomos. Por eso, escuchar de las mentes más brillantes, más informadas y más preocupadas por el quehacer y el acontecer de nuestra sociedad resulta de mayor trascendencia. Yo auguro mucho éxito en este segundo webinar, felicitarles y esperamos que el diálogo, su opinión y finalmente los acuerdos que se deriven de estas dos sesiones de webinar nos ayuden como universitarios a seguir impulsando la agenda de política pública en nuestro país y de contribuir a que nuestra sociedad pueda tener la garantía de que en México habemos instituciones y personas preocupadas por el devenir histórico, pero sobre todo por el futuro de nuestras instituciones en beneficio de la sociedad. Por eso, nuevamente, muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito en este diálogo público y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, señor rector. Gracias por estos buenos deseos. Estoy segura que será una gran discusión. Bien, como ya se mencionó, la pregunta inicial es, bueno, ¿organismos constitucionales realmente autónomos? Antes del sexenio de Enrique Peña Nieto contábamos solamente con 4 órganos que tenían esta característica de constitucional autónomo. El día de ayer ya se reflexionaba sobre la naturaleza de estos órganos, que son especializados y que están integrados por personas que no llegan a estos cargos mediante el voto, no llegan mediante el respaldo popular. Y a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, estos órganos se fueron multiplicando, pasamos de 4 a más de 11 órganos constitucionales autónomos. Marcos Mendívoro, ¿por qué estos órganos son importantes? ¿Por qué contribuyen a los contrapesos, a la garantía de la democracia? Y como ha seguido los debates en México, sé que sigues muy de cerca los cambios y los debates sobre la región latinoamericana, existe actualmente un anuncio, una intención de desaparecer estos órganos. ¿Qué nos puedes decir de este panorama? ¿Por qué importan y
¿qué opinas de la posibilidad de que desaparezcan y que las funciones que realicen sean desempeñadas por órganos dependientes de los poderes públicos tradicionales? 10 minutos tienes, Marcos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Lourdes y a la Universidad de Guadalajara por esta invitación a participar de este importante evento y conversar sobre este tema que es muy relevante, como ustedes están diciendo. Conectado aquí desde Buenos Aires, y voy a contar un poco mi experiencia. Creo que es un tema súper interesante y muy importante, incluso para mí, porque tuve la oportunidad de trabajar de cerca o cooperar con uno de los órganos constitucionales autónomos de México, que fue el IFAI en su momento, el Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy INAI, que es uno de los que tú mencionaste, Lourdes, y en su momento con la ley mexicana sentó un precedente que luego, fue retomado por varios países de América Latina, a punto tal que alrededor del 2009, cuando se adoptó la ley de acceso a la información de Chile, que fue en el 2008, el Consejo para la Transparencia de Chile, que es el órgano rector del derecho a acceso a la información, nos contactó, en ese momento yo trabajaba en un organismo internacional, para pedir apoyo en cómo establecer estas nuevas instituciones que no tenían, contrapartes a nivel de las provincias o al interior de los estados, y siempre nosotros recurríamos al IFAI, ahora INAI, para que compartiera sus experiencias, a punto tal que se creó después una red de transparencia y acceso a información, la RTA. Le dimos fondos para poder crear esta red, para que los órganos garantes de acceso a la información aprendieran entre sí, porque como digo, eran instituciones nuevas en los diferentes estados de la región. Así que es un tema que, como digo, llega de cerca. ¿Por qué son importantes estos órganos constitucionales autónomos? Y acá me refiero a los órganos de control, sobre todo, porque bueno, el control tiene que ser independiente. Y ayer tuve oportunidad de seguir la primera jornada de este tema ayer, y creo que se mencionó claramente la importancia de un funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. ¿Y qué quiero decir con eso? Que prevenir el abuso de poder y promover la rendición de cuentas. Y esto surge, creo que los órganos de control, los órganos constitucionales autónomos, surgen o adquieren relevancia, mejor dicho, como respuesta a la existencia de un déficit en el sistema de rendición de cuentas más convencional, si se quiere, ¿no? Y aquellos que conocen, a los trabajos de Guillermo Donner, habla de la rendición de cuentas vertical, sobre todo electoral, con el voto y las elecciones, y también la rendición de cuentas horizontal, más entre los tres poderes tradicionales de la teoría del Estado, teoría clásica del Estado, ¿no? El poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Pero lo que quiero decir es que justamente se reconocen déficits en la rendición de cuentas y la importancia de tener órganos de control independientes y especializados explicaría, el surgimiento de esto. Y creo que es muy importante, sobre todo en sistemas hiperpresidencialistas como tenemos en varios países de América Latina, incluido aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, resaltar eso que en su momento se comenzó a reconocer, por ejemplo, que el voto, si bien es importante y necesario, es insuficiente como mecanismo de rendición, porque muchas veces la población vota no necesariamente para exigir o demandar cuentas, sino vota por un candidato o candidata porque tiene temor por el otro candidato o por un tema específico dentro de la agenda. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en los últimos años fue muy importante el tema del proyecto de ley para despenalizar el aborto. Y ese es un tema, pero no significa necesariamente que se rinda, que el gobierno anterior, si hay posibilidad de reelección, esté rindiendo cuentas o no. Entonces, como muchos académicos han reconocido, las limitaciones del voto, del sistema de partidos, de cómo se designan, los candidatos, eligen los candidatos que luego son elegidos por el voto, etc. Hay muchas limitaciones a esos mecanismos más convencionales de rendición de cuentas y surge la necesidad de estos órganos de control independientes. Ese es el primer punto que quería mencionar. El segundo es que esto está reconocido también en instrumentos legales internacionales, y aquí me voy a referir a dos de los órganos constitucionales autónomos, a los órganos garantes del derecho a la información, pero también a los defensorías del pueblo o comisiones nacionales de derechos humanos, que también es otro órgano constitucional autónomo allí en México, y es un órgano de control. Y empezando por este último, los principios de París de las Naciones Unidas
que se refieren justamente a las instituciones nacionales de derechos humanos, establecen la importancia de que estos órganos primero sean establecidos a través de las constituciones o una ley específica, pero también la importancia de que sean independientes de los gobiernos. Y existe la iniciativa, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que en su sigla en inglés es GANHRI, G-A-N-H-R-I, que justamente para acreditar y revisar la existencia de estas instituciones nacionales de derechos humanos, incluye o examina justamente la independencia de este tipo de organismos. Por otro lado, a nivel de acceso a información pública, si bien no existe un instrumento legal global, existe un espacio que es la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, por su sigla ICIC. En el 2019 se estableció una secretaría que la ejerce el comisionado de información del Reino Unido, la comisionada de información del Reino Unido, y estableció una secretaría, como digo, con un estatuto, el Estatuto de Johannesburgo del 2019, que justamente reconoce la importancia de la independencia de los órganos garantes de derecho a la información. Si bien ese es, digamos, es un estatuto de una red, sí a nivel latinoamericano, la ley modelo interamericana de acceso a la información pública, que fue enmendada justamente en el 2020, establece un capítulo sobre el garante de derecho a información y en esa sección se refiere a la necesidad de que estos órganos sean independientes, especializados, imparciales y preferentemente establecidos a nivel constitucional. Entonces, quería remarcar un poco los instrumentos legales internacionales que existen con respecto a determinados órganos constitucionales autónomos, como lo llaman allí en México, yo los llamo órganos de control especializados independientes. Y el tercer punto que quiero mencionar es también la importancia de que si bien estos órganos son independientes, tienen que rendir cuentas. Ese es el gran debate. ¿Y cómo se rinde cuentas? Es, digamos, de diferentes maneras. Una es obviamente que sean instituciones abiertas, por ejemplo, a través de como el caso del INAI, sesiones públicas de sus comisionados. También la participación de la ciudadanía en la labor de estas instituciones es una forma de que puedan, digamos, rendir cuentas. Por otro lado, están mecanismos internos de deliberaciones, códigos de ética, mecanismos de gestión de conflictos de intereses. Otro mecanismo muy común en otras instancias internacionales, por ejemplo, entidades fiscalizadoras superiores, son las evaluaciones entre pares. Que una institución de un país evalúe a otra institución. Por ejemplo, no sé, el Consejo para la Transparencia de Chile realiza una evaluación del INAI en México. Esto es importante porque tienen el conocimiento técnico y son pares. Pero bueno, quería mencionar eso. Y para cerrar, porque sé que me está acabando el tiempo, con respecto a tu inquietud, obviamente, primero decir que estamos atentos en la región de América Latina, por lo que ha significado el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en la región, como ha sido pionero, y como dije, existe esta red de transparencia de acceso a la información que trató de compartir la experiencia de México, porque fue el primer país en la región, junto con Perú, en adoptar una ley de acceso a la información, pero Perú no contaba con un órgano garante específico cuando se adoptó la ley. Entonces, quiero decir que lo miramos con preocupación, con atención y preocupación de cómo va a evolucionar esta conversación allí en México. Por otro lado, quiero resaltar la coyuntura actual. La coyuntura actual que estamos atravesando una pandemia, la pandemia del COVID-19, donde hemos visto que ha habido mucha discrecionalidad en el ejercicio de facultades, de toma de decisiones, del uso de los recursos públicos, y donde se exige, se reconoce la necesidad que haya más transparencia y acceso a la información pública. Entonces, me parece importante la necesidad de discutir el desempeño de este tipo de órganos constitucionales autónomos, pero hay que tener una evaluación rigurosa de eso y tener en cuenta también que en estos momentos lo más importante es tener más transparencia, más acceso a la información, no menos transparencia y menos acceso a la información. Así que lo dejaría ahí. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Marcos, como británico, puntual. Retomo lo último que acaba de decir Marcos.
el ser autónomos, el tener la autonomía constitucional, no los exime de rendir cuentas. Y sin embargo, ha habido referencias por parte del presidente de la República de que estos organismos forman parte de una burocracia dorada, que crecieron como hongos y que es necesario recuperar los recursos que se inviertan en estos órganos para atender la emergencia de la pandemia. Misma pregunta, ¿por qué importan los órganos constitucionales autónomos en México? ¿Y qué opinas, María Amparo, de esta posibilidad de borrar a estos órganos y traspasar sus atribuciones a dependencias del Ejecutivo? Adelante. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias a la UDG y en particular al Instituto de Investigaciones de Rendición de Cuentas, que preside pues mi muy querido amigo y colega, con quien he trabajado junto con Lourdes en muchos de estos proyectos, y que en muchos sentidos Mauricio ha sido mi mentor, aunque sea más joven que yo, pero ha sido mi mentor en estos temas. Voy a tu pregunta. Yo dividiría las reflexiones que me gustaría hacer con ustedes en tres. ¿Cuál fue la motivación para crear estos órganos autónomos? La forma en que se ha hecho esta disminución, coincido con el ponente anterior, en que se han ido debilitando, y cuáles son las consecuencias. Entonces, motivación, mecanismos para debilitar a los órganos autónomos y cuáles son las consecuencias que preveo. Empiezo por la motivación. Ya mencionaba que esto viene en estos países que, si uno contrasta en política comparada con muchos otros, pues sí, México aparece como uno de los países que más órganos autónomos o semiautónomos o de autonomía técnica o autonomía presupuestal o plena autonomía constitucional tienen, ¿sí? Hablaba de 11 al inicio de esta plática, Lourdes, y sí, son un número bastante grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque en México venía pues de 60 años, sí, un país que gozó de muchísima estabilidad política, a diferencia de nuestros hermanos de América Latina, pero a costa de un gobierno con muy pocos controles, con un gobierno que plenamente se podía llamar hiperpresidencialista, y que dejó de ser hiperpresidencialista mucho después de que otros países de América Latina, muchos países presidencialistas, lo hicieran. Entonces, en México hay que tomar en cuenta este contexto de hiperpresidencialismo para explicarnos por qué esta lucha de la sociedad civil y de la oposición también en el Congreso, de la oposición al partido hegemónico primero, dominante después, por crear estos órganos. Lo único que agregaría al expositor anterior es que han servido para acotar ese hiperpresidencialismo, sobre todo en un contexto en donde la Suprema Corte de Justicia y el Congreso pues apenas despuntaban como ramas de gobierno verdaderamente independientes. Y agregaría dos cosas. Uno, aislar a estos, las funciones de estos órganos de los vaivenes políticos. Esa es otra de las motivaciones. Y la segunda, que es la oportunidad, cuando tienes órganos autónomos, de tener lo que llamaría pues políticas de Estado, siendo transeccionales, no empatándose los nombramientos incluso de los órganos autónomos con las elecciones presidenciales, y no teniendo el Ejecutivo la facultad plena para nombrar a los titulares y a los integrantes de estos órganos, pues tienes mucho mayor oportunidad de tener una política de Estado. Y si de algo ha carecido México, es de políticas de Estado. Cada presidente llega y reinventa las políticas a seguir, políticas centrales que deberían de tener una permanencia mucho mayor, como lo fue. Yo identifico como la primera política de Estado la política de población, que fue inaugurada en su momento por el presidente Echeverría en los años 70, 73 en particular,
y ha sido, ustedes lo podrán ver por las cifras, una política muy exitosa. Bueno, pues pienso que los órganos autónomos lo que te hacen es darte certidumbre en ciertas áreas de política que no dependen de el presidente que esté a la cabeza. Entonces, agregaría esas dos. Paso a la segunda parte de la pregunta de qué pasaría si no existieran. Yo le movería el verbo, Lourdes, ¿qué está pasando aún cuando todavía existen algunos muy debilitados, otros no tantos y otros ya desaparecidos? Ejemplos del desaparecidos, el Instituto de Evaluación Educativa, ejemplos del debilitamiento que ya pues ha sido tal el debilitamiento que ya ni siquiera se puede llamar un órgano autónomo, como sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo les pongo ahí un ejemplo. Mientras que Luis Raúl González Pérez, que fue el previo a la señora Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpuso durante los 4 años fueron, ¿verdad, Lourdes, o 5? Bueno, durante su periodo interpuso 96 acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, ¿sí? La señora Piedra, en más de un año de gestión, no ha interpuesto ninguna, o sea, de 96 a 0, de ese tamaño es el debilitamiento. Entonces, pues ya está pasando, aun cuando algunos todavía existen, ¿sí? La motivación de desaparecer o de este proyecto de desaparición y debilitamiento de órganos autónomos me parece que está clara, no necesitamos entrar en Honduras, es simplemente la mayor concentración del poder en el titular del Ejecutivo. Yo incluso me iría más allá de los órganos autónomos constitucionales, si uno ve en términos generales el trabajo legislativo e incluso los acuerdos del presidente, los que no tienen que pasar por el Ejecutivo, todos apuntan hacia esa concentración del poder. Esto es una regresión absoluta, aquello que en algún momento llamó, lo digo con sus matices, no lo tomen al pie de la letra, que llamó Carpizo, que llamó Krauss la presidencia imperial, y tener estos poderes metaconstitucionales. Ahora, entonces, creo que la motivación es anular cualquier control sobre la voluntad del poder ejecutivo, recuperar ese terreno que fue perdiendo en el proceso de democratización, que algunos ponen a principios de los 70, otros lo ponen cuando se perdió la mayoría en el Congreso en el 97, en fin, no importa, pero llevamos 30 años, ¿sí?, moviéndonos más y más hacia pues un sistema político que realmente tenga pesos y contrapesos, y ahora lo que vemos es que queremos regresar a ese presidencialismo, aun cuando podamos decir que eso es totalmente incongruente con la trayectoria o con un partido de izquierda, entre comillas, como el que llevó López Obrador al poder, o más bien como López Obrador llevó a ese partido al poder. Pero en fin, y cierro con esto, no sé cuánto me queda, Lourdes. 3. Cierro con esto. ¿Cuáles han sido las vías para restar la efectividad o la fortaleza de los órganos autónomos? Yo veo 4 vías. La primera es la legal. 1, mandar iniciativas para desaparecer ciertos órganos autónomos o para restarles facultades o para desaparecerlos. Esa es la primera vía, la legal. La segunda es la financiera. En términos de la financiera, creo que se está produciendo un verdadero estrangulamiento presupuestal para los órganos de autonomía constitucional. Una sola cifra entre 2018 y 2021. En conjunto, hoy se dedican 4.600 millones de pesos. 4.600 millones de pesos menos que en 2018, o sea, una disminución en términos reales del 8% al conjunto de los órganos autónomos.
por ejemplo, el IFT tendrá en el 2021 32% menos recursos que en 2018. El INAI va a tener 26% menos, la CNDH 25% menos o la COFESE 13% menos. No los ahogo con mi análisis presupuestal, pero este es un ejemplo del segundo mecanismo o vía para estrangular a los órganos autónomos. El tercero es la captura, vía normalmente nombramientos que no se hacen, hay muchos que no están hechos, nombramientos a modo, como fue el de la señora Piedra, y nombramientos en donde las personas no tienen ni los requisitos, ni los requisitos legales, que ya de por sí es grave, ni las competencias para desempeñar las funciones, como ocurrió en la CRE, como ocurrió en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que esas van para afuera, o en el caso de, otra vez, de la señora Piedra, que ni siquiera tenía el requisito constitucional de no haber militado en un partido. Y la última vía es la reputacional. Raspar la reputación frente a la ciudadanía de estos órganos autónomos. Cuando uno tiene más de 580 conferencias matutinas en las que una y otra vez se denuestra a las instituciones y a sus integrantes de manera sistemática en boca del presidente a estos organismos, pues su legitimidad queda francamente dañada. Entonces, la consecuencia de esto es que vamos a tener, en efecto, una mayor concentración del poder por la vía financiera, legal, de la captura y de la reputación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Amparo. Sin duda tocas un punto fundamental y en esto Ana Cristina Ruelas ha sido una militante convencida de la necesidad de abrir las designaciones públicas. Efectivamente, la forma en la cual se han designado a varios de los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, pues han debilitado la independencia política de muchos de ellos. Ana Cristina, ¿cuál es el beneficio que tienen los ciudadanos de la existencia de estos órganos constitucionales autónomos y qué repercusiones ves de la posibilidad de que efectivamente desaparezcan algunos de ellos? Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, y muchísimas gracias por la invitación al Centro de Estudios Estratégicos y al Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas. Es todo un honor estar aquí con ustedes y también con los colegas ponentes. Muchísimo gusto en escucharlos y en volver a verlos. Algo que a mí me surgió cuando me invitaron a esta ponencia es precisamente pensar en qué pasó cuando se hizo, por ejemplo, la reforma constitucional en materia de transparencia y por qué se decidió generar la autonomía del INAI y también una ley general de transparencia. Y la primera respuesta que me vino a la mente es por la asimetría que existía en el acceso a la información en los distintos estados de la República. Es decir, una persona en Chiapas, pues ni siquiera sabía que podía tener acceso a la información porque el instituto allá pues no funcionaba bien, porque no había los mecanismos a través de los cuales se podía solicitar información, porque no había, por ejemplo, ningún mecanismo a través del cual se le pudiera decir a la autoridad federal que la autoridad local no estaba cumpliendo con la responsabilidad de otorgar información tan simple y tan sencilla como cuánto se le paga a un doctor. Como cuánto dinero, cuánto presupuesto tiene un municipio, como qué información necesita la población para cuestiones de industrias extractivas, de megaproyectos. Toda esa parte de la información no se tenía acceso y las personas en Chiapas, a mí me tocó trabajar con ellas, realmente decían, pues no nos toca a nosotros saberlo porque es una cuestión de Estado, es una cuestión pública y no existen mecanismos para que nos llegue este tipo de información. A veces las consultas se hacen, pero solamente, por ejemplo, para los hombres y muchas veces se hacen a modo y de esa manera, pues, las personas terminan siendo despojadas de sus tierras, etcétera. Y por el contrario, yo recuerdo que en ese momento se decía que la Ciudad de México era la ciudad más transparente, que se podía tener acceso, por ejemplo, incluso a la desagregación de químicos en el agua que consumimos todos los días, cosa que
pues en Chiapas no se podía tener acceso. Entonces, una de las cosas que llevó a decidir hacer del INAI lo que es ahora es precisamente tratar de generar un piso común entre los ciudadanos de Chiapas, ahora que los menciono, y los ciudadanos de la Ciudad de México. Es decir, que no hubiera ciudadanos de primera y de segunda en las cuales hubiera una simetría general en el acceso a la información. En ese sentido, pues a través de la reforma constitucional se logró que el INAI pudiera revisar, por ejemplo, las decisiones de los organismos estatales, y de esta manera también se logró que los organismos estatales pues se volvieran mucho más meticulosos en la forma de responder a sus ciudadanos, y que los organismos autónomos también en los estados pues entonces fueran mucho más precavidos en la forma en la que estaban resolviendo en su momento los recursos de revisión en materia de acceso a la información. Y pues yo puedo decirles de un caso, ¿no? que creo que cambia la vida de las personas. En una comunidad en Lázaro Cárdenas, en Chiapas, precisamente, pues un grupo de mujeres decía que no había acceso a los servicios médicos porque no había doctor desde hace 3 años. Y se hizo una solicitud de información, el INAI nos acompañó junto con la Secretaría de Salud Pública para poder encontrar por qué no se había asignado a un doctor en esa comunidad, por qué no había inventarios médicos hacia el centro comunitario de salud. Y lo que nos dimos cuenta es que el doctor estaba ganando, el doctor supuestamente asignado, estaba ganando alrededor de 26,000 pesos, y que además se le estaban asignando alrededor de 16,000 pesos para el inventario médico en esa comunidad. ¿Y qué fue lo que hizo la comunidad? Bueno, pues con el acompañamiento también del INAI en ese momento, fue acercarse y solicitar a la Secretaría de Salud Pública destituir al doctor que había sido nombrado, nombrar a un nuevo doctor y hacerse cargo directamente desde la comunidad de los inventarios médicos. Esto pues realmente cambió la vida de alrededor de 400 personas, porque no solamente se estaba impactando a la comunidad de Lázaro Cárdenas, sino a otras 3 comunidades en el mismo municipio de Palenque. Entonces, el INAI ha tenido muchísimas fallas, sin duda, como cualquier otra institución. Creo que ha sido una institución relativamente nueva que se ha ido construyendo poco a poco, pero la autonomía también le ha permitido poder acercarse, como por ejemplo en este caso con la Secretaría de Salud, y generar cambios importantes en ciertos grupos poblacionales. Ahora, precisamente, por ejemplo, en la pandemia, creo que un papel importante que ha jugado el INAI es tratar de decirle no solamente a la Secretaría de Salud, pero también a las otras instituciones a nivel estatal, que es necesario acercar a la población información de manera pertinente y accesible, porque mucha de la información que estamos recibiendo, incluso a través de las conferencias vespertinas, es información que solamente llega a las poblaciones, por ejemplo, que no hablan alguna lengua indígena, teniendo en cuenta que en México tenemos alrededor de 52 lenguas indígenas y no sé cuántas variantes, cientos de variantes. Y en ese sentido, pues la información más necesaria, que es la información para tomar decisiones sobre la salud, no está llegando de manera pertinente y accesible a las poblaciones. Y si no hubiera sido porque el INAI generó una serie de directrices a través de las cuales se tendría que llegar la información a la gente, probablemente los órganos estatales no estarían haciendo su labor para acercar esta información a la gente. Como digo, Lourdes, hay muchísimas cosas por hacer. El INAI ciertamente ha fallado en algunas ocasiones a la ciudadanía, y creo que la tarea, más allá de destruir a las instituciones o eliminarlas, tiene que ser fortalecerlas. Como mencionaba María Amparo, yo creo que antes de ella mencionó 2 periodos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era la de Luis Raúl González Pérez y ahora la de Rosario Piedra, pero antes de Luis Raúl estaba otra persona que también se reconocía como innombrable, ¿no? Porque hizo un muy mal trabajo, estaba muy apegado al poder, no logró cumplir con las expectativas ciudadanas. Y lo que a mí me queda como moraleja, es que precisamente lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones a través de los propios mecanismos de designación, pero también a través de la propia participación ciudadana.
como ciudadanos nos tenemos que preocupar por estos organismos que definitivamente a lo que se dedican es a protegernos, a generarnos una coraza para que nosotros podamos ejercer derechos. El INAI necesita fortalecerse para reconocer su papel en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales, sí, pero esto no significa que deba desaparecer. Necesita fortalecerse, necesita generar mejores mecanismos para acercarse a la población, necesita articularse mejor con el Sistema Nacional de Transparencia, sí, pero eso no quiere decir que deba desaparecer, porque entonces regresaríamos al punto en el que tengamos ciudadanos de primera y de segunda, en los que los ciudadanos de Chiapas no tengan el acceso a la información y los ciudadanos de la Ciudad de México, pues de alguna manera puedan acceder a mayor número de información porque tienen simplemente acceso a Internet. Muchas gracias y gracias por el ajuste de tiempo. Quiero retomar, conectar con lo que decía Marcos Mendívil al inicio de la sesión. En abril del año pasado, la CIDH emitió una recomendación precisamente alertando a todos los gobiernos para evitar que con pretexto de la pandemia se limitaran derechos fundamentales. Y el acceso a la información era parte de estos derechos que sobre todo no había que limitar. Jorge, ¿qué mensajes estaría enviando a la comunidad internacional si realmente se concretaran estos cambios, si realmente fuera aprobada esta reforma que, como se dijo el día de ayer, pues necesitaría de una mayoría calificada y además la aprobación que requiere toda reforma constitucional de las entidades federativas? ¿Qué podrías decir? ¿Cuál sería la afectación ciudadana de esta decisión? Gracias. En realidad es terrible porque le pega la certidumbre de lo que puede pensarse en el mundo respecto de que en México existe una voluntad para poder limitar el poder. Toda concentración de poder lleva inevitablemente a su abuso y dirigirnos en ese sentido sería francamente dar pasos para atrás en un camino muy largo, incremental, y creo que dentro de todo lo que cabe exitoso en la transición hacia la democracia en México. Quizás por el exceso de optimismo en los 80s, de los 90s, llegamos a pensar que la avenida de la transición tenía un solo sentido, pero en realidad tiene dos. Lo estamos viendo en diferentes países del mundo, donde no solamente los presidentes han sido particularmente antidemocráticos, particularmente en sistemas presidencialistas, y han denostado instituciones sólidas y ya de larga data. Lo estamos viendo en Brasil, lo vimos en alguna forma en Estados Unidos hasta la anterior administración, lo estamos viendo aquí, y aunque es un sistema parlamentario, también Boris Johnson no era muy respetuoso de cierto tipo de medidas recomendadas por instituciones que tienen que ver con la salud y que son de larga data. Entonces, le pega la certidumbre al país, le pega las expectativas y a lo que se estaba considerando como un modelo pacífico, incremental, pero más o menos exitoso, de transición hacia la democracia. Ahora, no existe ninguna democracia perfecta y no tendríamos que decir que la democracia nos falló. ¿Quién sabe qué es lo que estábamos esperando si la solución a todos los males de la humanidad? No, es un sistema que efectivamente tiene sus problemas, sin embargo, es mucho mejor que las alternativas, sin lugar a duda. Dentro de lo que estaban diciendo, yo estaba pensando, porque más o menos quería decir algo efectivamente que ya lo dijo brillantemente la doctora Casar. En realidad nos atacan desde diferentes lados. Nos pueden atacar aventándonos piedras, que es todos los días en la mañanera intentando denostarnos. Nos pueden atacar poniéndonos piedras en el camino. Claramente, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, el hacer caso omiso a nombrar a una comisión de selección nos llevó al estado en que nos encontramos. No estoy propiamente presidiendo, pero sí estoy dentro del sistema para poder cuidar esta casa. Y si se logró fue gracias a un amparo en el que nos apoyaron justamente desde Mexicanos contra la Corrupción, un amparo en donde se encuentra Amparo, nos sacó de ese desamparo y nos pone en el camino en el que por fin dejaremos de estar relativamente solos aquí adentro, porque me queda muy claro que hay mucha solidaridad afuera. La tercer camino es poner una piedra. O sea, tú puedes poner una piedra y esperas que la piedra no se mueva, no hable, no diga nada. Entonces, tirar piedras, ponerte piedras presupuestales o los procedimientos, o llegar y poner una piedra que sea afín a tus intereses o que por lo menos no diga absolutamente nada. Hay diferentes lugares en donde esta participación y esta incidencia ha costado
muchísimas décadas de esfuerzo y por supuesto no pensamos conceder y menos en silencio, ¿no? Si la comunidad internacional puede estar viendo señales preocupantes, yo creo que también es importante que muestre que somos muchos los mexicanos que no estamos dispuestos a que nos den menos de lo que merecemos y menos de lo que se ha luchado por tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto todavía está la moneda en el aire y, por supuesto, el camino de las instituciones creo que es el camino de la certidumbre que eventualmente terminará dándole a este país una democracia de cada vez mayor calidad, porque la calidad democrática se construye a través de generaciones. No es una cuestión que se inaugure un buen día y ya de repente estás viviendo en Escandinavia. No, esto se lleva tiempo y por lo tanto estas apuestas no pueden estar sujetas a caprichos excepcionales. Son apuestas de Estado y como tales deben de ser respetadas y fortalecidas. No me congelé, yo sé. Sí. ¿Lourdes? ¿No se congeló Lourdes? Creo que fue Lourdes. Yo no me quedé callado. Yo veo a Marcos, veo al rector. Bueno, continuemos platicando aquí. Creo que ya llegó. ¿Ya? No. ¿Lourdes? Bueno, pues ahí sigamos. Ahí está Mauricio. Mauricio de Emergente. Entro de bateador emergente mientras se conecta Lourdes. Saludos a todas y a todos. Y tenemos ya poco tiempo. Infortunadamente no tengo los elementos para acceder a las preguntas que se han venido formulando, pero hay a todas luces, después de escucharlos, la necesidad de respuesta. Se ha planteado con razón, infortunadamente con razón, desde la Presidencia de la República, que hay, déjenme llamarlas así, áreas de oportunidad. Marcos Mendiburu decía, necesitamos incrementar la rendición de cuentas, que no haya asadón de palo en la casa del herrero, que los propios instituciones encargadas de rendir cuentas las rindan efectivamente y por lo tanto produzcan la propia legitimidad que hoy está siendo tan debatida, tan denostada. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía organizada, desde la comunicación, para reaccionar a esto? María Amparo, por favor. A ver, Mauricio, yo quisiera, es mi última intervención, 5 minutos, primero retomar lo que dijo Ana Cristina, que es un punto que solemos olvidar y toca un problema central. Así como en el caso de Chiapas, ¿sí? La población no conoce lo que se puede hacer con los órganos autónomos, en este caso la transparencia o el acceso, por ejemplo, saber cuánto cuesta un médico, etcétera. Yo les digo que aquí estamos hablando desde la perspectiva del gobierno y estamos denunciando, bueno, cuando menos yo estoy denunciando este afán concentrador del poder. Y así como toca Ana Cristina lo que ella vivió en Chiapas, yo les digo, por ejemplo, la COFESE, un colega nuestro, Mauricio Fausto Hernández, del CIDE, escribió un artículo totalmente de divulgación en donde se tomó el trabajo de decir por qué la COFESE no debería de desaparecer, y él se centra en la utilidad que tiene para los ciudadanos y nos demuestra con 6 ejemplos cómo nos hemos beneficiado, por ejemplo, de que bajen las tarifas de los celulares, de que bajen ciertos precios de mercancías de consumo general. Entonces, ¿por qué cuento esto de Fausto y tomo el ejemplo de Ana Cristina? Creo que de parte de nosotros, la sociedad civil o los que nos dedicamos a esto, no hemos hecho suficiente trabajo para enseñarle a la población por qué son importantes. Para la población es una cosa muy abstracta la COFESE, más abstracta el Banco de México, el Federal de Telecomunicaciones. Tenemos que hacer una labor pedagógica
para que la gente conozca qué hacen estos órganos autónomos y qué ocurriría si esto desaparece. A mí me impresiona el último informe que leí de Joel Salas, pues ya desde hace, no sé, un año así. El ciudadano común y corriente hace el menor número de solicitudes de transparencia. Los ciudadanos no están usando como ciudadanos, claro, yo soy ciudadana y la uso, ¿no? Pero me refiero, digamos, a la gente en la calle, no está usando estos instrumentos y estos derechos, porque también los órganos constitucionales lo que hacen es resguardar derechos. Y otra, que sería también una recomendación, y que tendríamos que hacer, cuando menos todos los que estamos sentados en esta mesa, es que los propios órganos autónomos no han hecho su trabajo en el sentido de una estrategia para arroparse entre ellos y arroparse con nosotros. Es muy impresionante que los están golpee y no se hayan unido con nosotros que trabajamos en esto, que tenemos esa causa, para que juntos defendamos esto que nos llevó tanto tiempo crear. Entonces, como recomendación de estrategia, yo diría que nos hace falta una labor pedagógica a nosotros, a tu instituto, Mauricio, al de Lourdes, a nosotros, al UDG, a Mexicanos contra la Corrupción, para que conozcan los beneficios de estos y los utilicen. Y la segunda, pues juntarnos con los órganos autónomos y diseñar una estrategia que frene esta verdadera guerra emprendida por el gobierno en contra de los órganos autónomos. Gracias, María Amparo. La televisión es imperativa con los tiempos. Inundemos, recupero así tu comentario, inundemos de solicitudes de información al gobierno mexicano. Hagamos uso del derecho, convoquemos entre todas y entre todos a usar este derecho hasta el último de los rincones y hagámoslo de manera organizada. Nos queda muy poco tiempo. ¿Quién más de los panelistas quisiera responder a esta pregunta? Marcos, ¿algún comentario? Sí, resaltar un poco lo que acaba de decir Amparo. Creo que es importante, estos órganos, como se dijo, nacen con el fin de que sean órganos profesionales, despolitizados, pero es importante que sean ciudadanos. Y yo recuerdo mucho lo que pasó en Indonesia con la Agencia Anticorrupción, que en su momento el Poder Ejecutivo intentó eliminar y la ciudadanía salió a defenderla. Y creo que aquí no sigo todo lo que está sucediendo con los órganos constitucionales autónomos de México, pero sin duda con el INAI ha habido una campaña tanto de medios, académicos, organizaciones de la sociedad civil, y para una persona que lo ve desde afuera de México, creo que es muy notable, pero obviamente no está pasando con todos los órganos constitucionales autónomos, como bien dijo Amparo. Hay algunos que son más cerrados, que se esconden bajo el profesionalismo y terminan siendo más tecnocráticos y aislándose de la sociedad. Y creo que ahí es el error, por eso decía que la importancia de la rendición de cuentas tiene que incluir, y también lo mencionó Ana Ruelas, el tema de la participación ciudadana, de que esté este diálogo, esta interacción con la sociedad, con la ciudadanía continuamente, que rindan cuentas con también pares de otros países que tienen, digamos, las mismas funciones, obviamente publicar la información, que haya mecanismos internos de deliberación, códigos de ética, código de conducta. Creo que en todo caso hay que reformar, definitivamente no eliminar, y menos en un momento como el actual, en un momento de emergencia, donde las decisiones se toman de forma muy rápida, y ha quedado claro, no solamente, digamos, por los órganos de acceso a información, sino también incluso los organismos financieros internacionales señalan la importancia de la transparencia en el ejercicio de los recursos de COVID-19. Gracias, Marcos. Querida Ana Cristina, un comentario en un minuto. Sí, yo coincido con lo que acabas de mencionar, pero añadiría un poco el efecto que tienen estos órganos en la vida de cada uno de nosotros. María Amparo mencionó algo sobre la COFESE. Yo diría también, por ejemplo, en el IFT, la posibilidad que nosotros tenemos de navegar en Internet libremente, es decir, que podemos expresarnos, esta nueva plataforma y este nuevo espacio público en el que podemos debatir nuestras ideas, tiene que ver con los lineamientos de neutralidad de la red que el IFT ha emitido. Ahora hay muchas intentonas por parte del legislativo de regular y reducir los flujos de información en Internet, y en este sentido el IFT tendría un papel importante, por ejemplo, para meter una acción de inconstitucionalidad
para decir que esto llegaría a afectar el derecho a la información y la libertad de expresión. Entonces, hay efectos directos en estos órganos que parecen tan especializados y tan complejos en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ana Cristina. Jorge, nos representas a todos. Rápidamente, que efectivamente se apropien la ciudadanía de todos nosotros, que nos comprendan, que nos usen, que nos conozcan. Muchas gracias, Jorge. Pues es pedagogía pública, colegas, queridos amigos, lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara con este ejercicio. Estoy seguro que la universidad lo va a seguir haciendo, que las distintas organizaciones tendrán aquí un espacio siempre abierto. Abro con autorización del rector Padilla, del rector Durán, lo vamos a seguir haciendo. Cuenten ustedes con esta casa de estudios para investigar, para divulgar y para defender los derechos de las y los mexicanos. Muchísimas gracias por su participación. Les agradezco mucho todo su esfuerzo. Enhorabuena y buenas tardes. Al contrario, Mauricio, a ti y rector también, muchas gracias por organizar esto.